favor abran sus Biblias en el Salmo 128. Este es un salmo muy pequeñito, son nada más algunos versículos, así es de que pueden irse preparando ustedes porque en 10 minutos vamos a terminar este salmo. Y seguramente los que me conocen ya han de estarle diciendo a los que están al lado, no te creas, no es cierto, así sea solo un salmo. Hay mucha información ahí y es increíble lo hermoso de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si leemos este salmo? Miren lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Como puedes ver, este salmo comienza de una manera muy interesante. Nos dice que hay que temer a Dios y del temor de Dios se van a derivar bendiciones muy importantes. Este salmo es diferente a los otros que hemos estudiado porque no tiene lamentos, no tiene problemas, peligros, dificultades. No encontramos nada de eso en este salmo. Simplemente encontramos bendiciones. De hecho, la palabra bienaventurado se repite 2 veces en el versículo 1 y en el versículo número 2. La palabra bendición se repite 2 veces en el versículo 3 y en el versículo número 4. Pero también hay otra frase muy importante que se repite en el versículo 1 y en el versículo 4. Y quizás tú ya la notaste. Porque sin esta frase, lo que es bienaventurado y bendición no existe. Y esta es la frase que teme a Jehová. Que teme a Jehová. Esta es una exhortación individual a la persona. No se habla en general, va directamente para aquel que escucha. Las bendiciones solo son para aquellos que temen a Dios. Este salmo lo podemos dividir en 3 secciones, pudiéramos decir. Es una bendición para aquel que teme a Jehová, porque quien teme a Jehová es bienaventurado. Vamos a verlo eso en el versículo número 1. En el versículo del 2 al 4 vamos a ver que le va a ir bien. En los versículos 5 y 6 vamos a ver que será bendecido por los demás. Este es un canto que si ustedes ven en su Biblia empieza con el título canto gradual. La palabra gradual da la idea de algo que va ascendiendo. Y es que los salmos, desde el Salmo 120 al 135, tienen esa palabra gradual. Estos eran salmos que cantaban los peregrinos cuando ellos subían al templo de Jerusalén. Por eso se llaman cantos graduales. Desde el 120 hasta el 135 ellos iban cantándolos. Se cantaba mientras subían a las 3 festividades judías, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. En el Salmo 127, que es el anterior, ya se habla de la familia, pero aquí se va a dar un elemento esencial para la estabilidad familiar y ese elemento esencial y muy importante es el temor a Dios. El temor a Dios. Por eso todo parte desde ahí. Por eso nuestro punto número 1 es teme a Dios. Teme a Dios. Eso es algo muy importante. Mira lo que nos dice este salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Vaya forma de empezar un salmo con la palabra bienaventurado. Esta es una de las palabras claves en este salmo, como lo mencionamos. Esta palabra significa bendecido, dichoso, feliz. La palabra en su idioma original está en plural. En el hebreo se usa
para incrementar el valor de algo o la importancia de las cosas. Por eso al traducirla al español se pierde un poco del énfasis original. Tiene el sufijo ísimo que nosotros usamos en el español. Por ejemplo, riquísimo, buenísimo. El salmista está describiendo a una persona que puede ser felicísima, muy feliz, doblemente feliz. Eso es la palabra bienaventurado. Esta palabra ustedes la van a encontrar principalmente con alguien que ha recibido el favor de parte de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:29 dice esto: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. ¿Por qué harán eso? Porque Dios está con ellos. El salmista comienza con una palabra muy atractiva que indica recibir la ayuda de Dios. No hay ayuda más grande que tú y yo podamos recibir que la de nuestro Dios. Dios todopoderoso que ayuda a su pueblo escogido. Por eso el salmista comienza con esta palabra bienaventurado. Ahora dice que bienaventurado ¿quién? Dice bienaventurado todo aquel. La bendición no está restringida para una sola persona. Esta bendición es abierta. Es una clara invitación a cualquiera, a todo aquel. No importa la clase social, no importa el lugar de origen, no importa el género, hombre o mujer, no importa la edad, no importa el lenguaje, no importa qué tanta educación tenga. Esta es una invitación abierta, pero esta invitación tiene una cláusula muy importante. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Esta frase se repite 2 veces en el versículo 1 y en el versículo número 4, pero es un tema de suma importancia en la Biblia. Es una doctrina clave, el temor a Dios. Por ejemplo, en Proverbios la van a encontrar una y otra vez. Proverbios 1:7, 1:29, 2:5, 3:7, 8:13, 9:10, 14:26, etcétera, etcétera. Y no nada más en Proverbios, sino en toda la Biblia la van a encontrar ustedes. Esa cláusula se debe cumplir para que todo aquel sea bienaventurado. Es interesante que este salmo comienza con el temor y termina con paz. Con paz. A partir de este instante, todo lo que se promete es consecuencia de esta frase. Estas bendiciones son para aquel que teme a Jehová. La palabra para temer es muy importante y además es muy interesante. Indica reverencia, indica asombro, atemorizarse, espantarse literalmente. Habla de miedo, como cuando Adán y Eva se escondieron al pecar y tuvieron miedo cuando Dios les habló porque estaban desnudos. Como les digo, esa palabra también significa reverencia, respeto. La leemos, por ejemplo, en Éxodo 3:6, cuando Moisés escucha la voz de Dios y no lo quiere ver y cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Habla de mucha reverencia. Es el mismo miedo, y esto se me hizo muy interesante. Esa misma palabra se usa en Levítico 19:2-3 y es el mismo miedo que el hijo le debe de tener a su padre y a su madre. Dice Levítico 19 versículos 2 y 3. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjense el versículo número 3, muy importante. Cada uno temerá, y ahí está la misma palabra, temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová, vuestro Dios. Los hijos deberían de tener ese respeto a sus padres también.
Tristemente en nuestros días ahora los padres son los que se sujetan a los hijos, pero Dios manda que les tenemos que enseñar esa reverencia y ese respeto. Se ha perdido en nuestros días el temor a Dios y el temor a los padres, por eso el mundo va como va. Por eso las noticias nos hablan de cosas horribles que hacen los jóvenes en nuestros días. No hay temor a Dios y no hay temor a los padres. Deuteronomio nos enseña algo muy interesante sobre el temor. Dios sabía que en el futuro iba a poner reyes y a estos reyes les pide hacer algo muy especial. Miren lo que dice Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono, es decir, el rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. El rey tenía que leer la ley que cuidaban los sacerdotes y los levitas. ¿Para qué? Para que aprenda, y subraye esa palabra, para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y los estatutos para ponerlos por obra. ¿Te fijas? Vemos que el temor de Dios se aprende, no es algo natural, no nacemos nosotros queriendo respetar a Dios. Se aprende a través de la lectura de las Sagradas Escrituras todos los días de tu vida. Se refleja mediante la obediencia, como vimos en ese pasaje. El hombre no nace temiendo a Dios. Por el contrario, el hombre nace en una total depravación. Quien peca deliberadamente no tiene temor de Dios, y eso somos tú y yo. Éramos tú y yo antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Salmo 36:1 nos dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. El impío, el hombre que no conoce de Dios, es hostil contra Dios. Está en una depravación total. Necesita la gracia salvadora de Dios. Entonces es cuando comprenderá lo que es temer a Dios y crecerá en ello. Dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Salmo 34:9 dice: temer a Jehová, ¿quiénes? Vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sé honesto contigo mismo. Si no tienes temor de Dios, si no le obedeces, es porque no le conoces verdaderamente. Quien verdaderamente conoce a Dios sabe que a Dios hay que temerle. Y no me voy a meter mucho en este tema porque con el favor de Dios hablaremos de él la semana entrante. Pero la Biblia enseña que a Dios hay que temerle. No hay que ser irreverente, no hay que tronarle los dedos, no hay que darle órdenes. Él es Dios, y quien hace eso no conoce al Dios de la Biblia, y Dios tenga misericordia de él. La Biblia dice en Deuteronomio 9:3, Isaías 30:30, Hebreos 12:29, que Dios es fuego consumidor, fuego consumidor. Lucas 12:4 y 5 dice que Dios puede quitar la vida y condenar el alma. Génesis 7:22 y 23 me dice que Dios castiga el pecado sin dudarlo, y si tú has estudiado el libro de Génesis te das cuenta que Él arrasó con todo, Sodoma y Gomorra, el diluvio y muchas veces más. Dice Apocalipsis 6:15 al 17 que el día de su ira llegará a toda nación. Hebreos 10:31. El versículo que mi santa madrecita me repetía cada que salía de casa. En lugar de haberme enseñado Juan 3:16 o algo más, este versículo lo aprendí gracias a mi mamá. Cada que salía me decía: mi hijo, recuerda lo que dice Hebreos 10:31, y qué razón tiene mi mamá. Dios bendiga a mi mamá. Hebreos 10:31 dice:
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Madrecitas, cuando salgan sus hijos, recuérdenle ese versículo, no es en vano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te engañes, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Es una cosa horrenda caer en sus manos porque Él es digno de todo temor. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Vaya manera de empezar este salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y mira, vamos al siguiente punto. Versículo número 2. Ya tenemos a una persona que teme a Dios. El salmista dice, hey, tú eres bienaventurado si temes a Dios. Tú eres felicísimo. Entonces, disfruta de esa bendición. Disfruta de esa bendición. Dice el versículo número 1, me faltó una partecita, que anda en sus caminos. La palabra caminos en la Biblia se refiere a la forma de vida de la persona. El andar en un camino de Dios significa que le están obedeciendo. El temor a Dios siempre va relacionado con la obediencia. Ahí es donde se refleja. Por ejemplo, Deuteronomio 8:6 nos dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahí habla de la obediencia. Andarás en sus caminos. ¿Te fijas? Y luego la última parte de este versículo, y temiéndole. Temiéndole. El temer siempre va asociado con el obedecerle a Dios. Deuteronomio 10:12, un versículo muy conocido. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes ¿en qué? En todos sus caminos, y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El salmista deja claro que esa bendición está abierta a todo aquel que teme a Jehová, pero se refleja por medio de la obediencia. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda. Este verbo ilustra a una persona que se está desplazando constantemente. No se detiene, no va hacia atrás. Es un verbo que da la idea que se está moviendo. Es un verbo continuo. Si lo leyéramos o lo quisiéramos parafrasear, diría que constantemente está obedeciendo a Dios. Entre más le obedezca, irá avanzando más y más en su vida cristiana. Pablo lo describe más o menos de la siguiente manera en Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué nos habla aquí? Conocer el camino de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ahí vemos la forma de vida, como es digno del Señor, agradándole en todo, ahí vemos la obediencia, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ahí vemos el andar, el desplazarse hacia el frente y creciendo en el conocimiento de Dios. El salmista indica que aquel que será bendecido es el que está constantemente temiendo, obedeciendo a Dios. El salmista en este primer verso nos habla de nuestra relación vertical hacia Dios para disfrutar la bendición de una manera horizontal con los que nos rodean. Recuerda que para recibir la bendición de Dios primeramente viene la obediencia constante. No existe una oración mágica o atajos con Dios. Teme a Dios. Obedécele, y para ello necesitas estudiar las Sagradas Escrituras para saber lo que a Él le agrada. Ahora sí, ya tenemos a alguien que teme a Dios, ya tenemos a alguien que le obedece. ¿Cuál sería nuestro siguiente punto en este canto? Disfruta la bendición. Disfruta la bendición. Mira lo que nos dicen los versículos del 2 al 4. Este hombre que teme a Dios, cuando comiere el trabajo de sus manos,
bienaventurado será y le irá bien. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Mira lo que dice: cuando comiere el trabajo de sus manos. Ahora el salmista indica que aquella persona que teme a Dios podrá disfrutar de la labor de su trabajo. La figura que usa para ilustrarnos esto es la de un agricultor, lo cual es muy relevante. El trabajo del agricultor es muy complicado, es muy duro, sobre todo en aquella época bíblica. No tenían la maquinaria que tenemos en nuestros días o los sistemas de riego. Pero sobre todo, porque si tú recuerdas en Génesis 3, del 17 al 19, la tierra fue maldecida por Dios. Y decía que con dolor el hombre iba a trabajar y que iba a producir cardos, espinas, y con el sudor de la frente el hombre iba a tener que comer. ¿Sabes por qué es relevante esto y que usa la figura del agricultor? Porque a pesar de toda la adversidad, Dios le va a permitir disfrutar de su labor. Lo que implica es lo siguiente: Dios le dará las fuerzas para trabajar. Dios le mandará la lluvia cuando la necesita. Dios dará el crecimiento a sus parcelas. Dios le permitirá cosechar su fruto. Su arduo y largo tiempo trabajando no será en vano, porque teme a Dios y anda en sus caminos. Si quieres obtener un buen fruto en tu vida a pesar de la adversidad, teme a Dios. Teme a Dios, está firme y constante sabiendo que tu trabajo no es en vano, como leímos en 1 Corintios 15, 18 al comenzar esta reunión. Teme a Dios y Dios te ayudará con esa adversidad. Como puedes ver, no quiere decir que ya la persona se va a acostar y descansar y que todo va a ser jardín de rosas. No, lo que significa la promesa aquí es que Dios le va a ayudar en esa adversidad. Mira, quien teme a Jehová va a disfrutar de su trabajo y dice: bienaventurado serás. Serás, habla de un futuro, habla de una certeza que va a venir. Nuevamente se usa la palabra bienaventurado. Vas a ser felicísimo. Y si eso no fuera suficiente, existe una palabra, una letra muy bonita, y esta letra es I. Y el salmista anima a esta persona que teme a Dios a seguir adelante porque hay más bendiciones. Y te irá bien, te irá bien, las cosas le saldrán bien. Seguramente, como vimos, habrá oposición, retos, tribulaciones, pero a pesar de todo, le irá bien. Le irá bien porque esta persona teme a Dios, no lleva una vida pecaminosa, tiene comunión con el que todo lo puede. Le irá bien. Pero déjame aclararte algo. ¿Qué significa que le va a ir bien? Porque si tú le preguntas a las personas y empiezas una encuesta, te van a decir que el irle bien es que tengas muchas cosas materiales, que tengas fama, que tengas reconocimiento. Este te irá bien, tú lo tienes que poner en el contexto bíblico. Dios bendice principalmente en lo espiritual. Efesios 1:13 es claro que somos bendecidos con toda bendición espiritual de parte de Dios. Eso es lo que se nos promete. A veces lo mejor que te puede pasar o le puede pasar a una persona es algo para llevarte a madurar. Y ante los ojos de las personas comunes y corrientes no lo van a entender. Van a decir: a este le está yendo mal. Pero ¿qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado quien soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. ¿Te fijas? Le irá bien. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8? Que va a recibir la corona de justicia. ¿Por qué? Porque ha guardado la fe. Pero si lees el inicio, dice que esto viene después de haber peleado la buena batalla. Le va a ir bien, pero antes tuvo que pelear una batalla donde Dios le fortalecía. Quien teme a Dios
pasará por dificultades, pero a pesar de todo eso, Dios estará con él y le irá bien. No te dejes engañar por los estándares del mundo. Aprecia las bendiciones desde el punto de vista bíblico. De otra manera vas a vivir frustrado y sin apreciar lo más sencillo, pero lo más valioso que Dios te ha dado. ¿Sabes? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita. Mira el versículo número 3, no terminan las bendiciones. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ahora el salmista indica que quien teme a Dios y le obedece será un camino de bendición para los que le rodean. En la figura de este salmo describe a alguien que está casado y tiene una familia, pero no se te olvide, esto no nada más aplica para los que están casados y tienen familia, porque ya leímos al inicio que es bienaventurado quien teme a Jehová, y esta invitación es para todo aquel, ¿te acuerdas? Dice para todo aquel que teme a Dios. El soltero, como lo fue Pablo, puede ser un canal de bendición para aquellos que le rodean. Aquellos que le rodean pueden ser bendecidos y alcanzar algo de esta persona que teme a Dios. Ese testimonio puede impactar para la honra y gloria del Señor. El hombre que teme a Dios podrá disfrutar plenamente de aquellos que le rodean. La persona que debe estar más cercana en este caso, en esta figura, en este salmo, es la esposa y no sus hijos ni sus padres. Por eso aquí en el versículo número 3 empieza con su esposa, con su mujer. Por eso el salmista comienza con ella. Si usted es soltero, tema a Dios y obedézcale. Muchos a su alrededor necesitan ver al Señor Jesús en usted y escuchar el Evangelio. Usted podría ser un canal de bendición para ellos, pero si usted está casado, su testimonio debe de comenzar en su hogar, con su esposa y después con sus hijos. Dice que su esposa va a ser como vid que lleva fruto. La vid en la Biblia es un símbolo de gozo. Así será la esposa del que teme a Jehová. Seguramente, como esta persona teme a Dios y le obedece, cumple sus roles principales como esposo delante de Dios. ¿Cuáles son esos 3 roles principales? Proveedor, protector y líder. Él es el líder, pero a pesar de que Él es el líder, Génesis 2:18 me dice que necesitamos ayuda, que no podemos. Por eso Dios hizo ayuda idónea, y es cuando le da la esposa. Esto no se da de la noche a la mañana. Se usa la figura de la vid porque son plantas muy delicadas que requieren de mucho trabajo y dedicación. El salmista anima a esta persona a seguir temiendo a Dios, porque Dios le bendecirá con una gran ayuda idónea. Hermano, si las cosas no van muy bien en tu casa, analiza tu temor a Dios y si estás cumpliendo estos roles que Dios te pide. ¿Cómo estás llevando tu relación matrimonial? ¿Basada en la palabra de Dios o basada en principios emocionales o mundanos? Pero no el de este varón. Este hombre teme a Dios y dice que su mujer va a ser como una vid que lleva frutos a los lados de su casa. Si se fijan, la vid se enreda a la casa por fuera, indicando el ministerio principal de la esposa que está en su hogar. La esposa es muy importante, es muy importante. La esposa de alguien que teme a Dios puede ser muy fructífera, como vemos en Proverbios 31. Es de gran confianza para su marido, es trabajadora, busca el bien de su familia, es misericordiosa, piensa en los demás, da una buena reputación a su marido, habla con sabiduría. Pero lo principal es que la ayuda idónea de aquel que teme a Jehová es que ella ha aprendido a temer a Dios. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová
esa será alabada. Joven, te doy el mismo consejo que da nuestro pastor. Corre lo más rápido que puedas al Señor Jesucristo, lo más rápido que puedas. Y cuando ya vayas lejos, voltea a tu derecha y agarra la primer jovencita que vaya corriendo a esa misma velocidad. Y ahí no hay pierde. Si usted está casada y no está viviendo con temor de Dios, no espere que las cosas salgan como lo describe este salmo en su hogar. No podrá recibir esta bendición porque es para todo aquel que teme a Jehová. Y esto está atado a la obediencia, Pero ahí no termina todo. Mira el versículo número 4. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ya está con la esposa, ahora va con los hijos. Ese es el siguiente grupo más cercano del casado, los hijos. Ellos también demostrarán la bendición de Dios para aquel que teme a Jehová. Los hijos están a la mesa, ¿te fijas? Algo muy extraño ya en nuestros días. Están a la mesa, indicando que están bajo la autoridad de los padres y en sujeción. Dice que son como plantas de olivo. Y esto es algo bien interesante. El árbol de olivo en la Biblia es símbolo de prosperidad y de fortaleza. Lo puedes leer en 2 Reyes 18:32 o Salmo 52:8 y en otros versículos. Se consideraba uno de los árboles más valiosos en tiempos bíblicos. De ahí se extraía el aceite, que no era tan común como en nuestros días. Pero ponte a pensar en estos árboles de olivo. Duran mucho tiempo para madurar y a veces parecería que no están madurando. Tardan hasta 40 años para producir fruto. Una vez que empiezan a dar fruto, lo siguen haciendo por cientos de años. Ponte a pensar en esto. ¿Por qué se usan a los hijos como figura de un árbol de olivo? Los hijos requieren mucho trabajo antes de que tú veas fruto, mucha dedicación, mucho esfuerzo. A veces parece que no se está avanzando porque no llega el fruto rápidamente, pero si sigues los principios bíblicos, llegará. Se debe de ser paciente confiando en los principios bíblicos que Dios ha puesto para nosotros, así como en la naturaleza del árbol. Se le debe de invertir mucho tiempo para obtener ese fruto. Obtener el fruto no es fácil, pero cuando se obtiene, se olvida de todo el trabajo porque es fruto tras fruto, tras fruto, tras fruto. Quien teme a Dios recibirá la ayuda divina para guiar a sus hijos, quienes requieren de mucho trabajo. No es fácil. Si tiene hijos y no está viviendo en el temor de Dios, no espere que sus hijos crezcan obedeciendo a Dios y a usted. No podrá recibir esta bendición porque esta bendición es para todo aquel que teme a Jehová. Que teme a Jehová. ¿Y te fijas que los muchachos están alrededor de la mesa? Nos pinta una figura de los hijos y pasando tiempo en familia, cosa que ya vemos muy poco en nuestros días. Aprecia los momentos en familia ahí en la mesa. Son de las cosas que más extraño yo cuando era soltero, cuando nos sentábamos a la mesa y platicábamos y tantas cosas que se decían ahí. Aproveche ese tiempo para tener pláticas bíblicas, para exhortarlos, para preparar a los suyos en esta vida. Lo que siembra ahora lo cosechará mañana, aunque tome tiempo, como los árboles de olivo. No deje que el teléfono y los electrónicos le quiten ese privilegio, porque comerá tranquilo, pero el día de mañana hasta el hambre se le irá. Hasta el hambre se le irá. Valore lo que tiene. Miren, dice que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, y nuevamente se repite esa bendición, esa seguridad. Ya vimos que hay que temer a Dios, ya vimos que podemos disfrutar de la bendición, pero también podemos inspirar a otros. Podemos inspirar a otros. Mira lo que dice el versículo número 5. Fíjate, ahora el salmista, el escritor, va directamente con esa persona que ha escuchado, que teme a Dios, que le obedece, que anda en sus caminos, y le dice: bendígate Jehová. Este hombre que teme a Dios no pasa desapercibido.
puede inspirar a otros con su testimonio. Hasta el escritor de este salmo lo anima y desea que Dios esté con él. Dice, bendígate Jehová desde Sión. Este es un monte que se menciona para indicar la presencia de Dios con su pueblo. Fue un monte muy especial y sagrado para los judíos. Sión es uno de los montes sobre los cuales se hallaba Jerusalén. David le cambió después el nombre a la ciudad de David y ahí puso el arca del pacto. Con el tiempo, este nombre fue símbolo de toda Jerusalén. Cuando se pronunciaba una bendición mencionando Sión, era muy especial. Era como si Dios dejara todo y se enfocara en la necesidad de esa persona en especial. Eso lo leemos, por ejemplo, en Salmo 22, cuando dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te sostenga. Es una bendición muy personal, muy especial. El salmista le desea al que teme a Dios que reciba una bendición muy especial de parte de Dios. Dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Quien teme a Dios ama también al pueblo escogido de Dios y no quiere ver que les vaya mal. El salmista desea quien teme a Dios no vea sufrir a sus hermanos en la fe. Y fíjense qué manera de terminar este salmo. Versículo número 6. Y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. También el salmista le desea a quien teme a Dios que pueda ver su descendencia. Ahora va más allá de una sola generación y se extiende a varias. El varón que teme a Jehová puede ser instrumento de Dios para inspirar a sus hijos y a sus nietos. Esta no es la única vez que se habla que Dios puede dar gracia en la descendencia de los que le temen. Si tú te acuerdas, Salmo 112, versículo 1 y 2 nos dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Te fijas? Temer, obedecer. Versículo número 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y otra vez esa palabra poderosa habla en un contexto bíblico, no poderosa a los ojos del mundo. Pero vemos nuevamente lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alguien que teme a Dios obedecerá y será un instrumento de bendición porque va a instruir a sus hijos y a sus nietos, como dice Deuteronomio 4, 9. Cierto que debemos de temer a Dios porque nos bendice, pero alguien que teme a Dios, la motivación principal de esta persona es que Dios es digno de todo respeto y reverencia, y lo demás vendrá solito. Después de Dios, la familia es tu prioridad. Es de suma importancia. Los que te rodean, debes de cuidarlos y debes de apreciarlos. Este salmo termina con la frase, paz sea sobre Israel. Paz sea sobre Israel. La palabra paz aquí en el hebreo es shalom. Shalom. Habla de una condición del alma y de la mente que permite desenvolverse correctamente a pesar de las circunstancias alrededor. Ya predicó el pastor hace algunas semanas de esta palabra que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cuando los va a dejar. Les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no entiende, como dice Filipenses 4, 7. ¿Quiere experimentar la paz sobrenatural que ofrece Dios? Lo primero que tiene que hacer, si no lo ha hecho, es reconciliarse con Dios, porque Él es santo y usted, como el resto de todos nosotros, un pecador. Y la única forma es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. El entender el Evangelio es importante, pero se tiene que responder correctamente. Y la forma de responder correctamente es con arrepentimiento de los pecados y fe en el Señor Jesucristo.
Entonces ya no será extraño, sino de la familia de Dios, como dice Colosenses 1:21. Ahora podrá experimentar esa paz que solo el Señor le puede dar, como dice Romanos 5:1. Entonces estará capacitado para temer a Dios, crecer en santidad y ser bendecido. Y ser bendecido. Mira, ¿crees tú que los hogares en nuestros días necesitan ver modelos de personas que temen a Dios? Varones que verdaderamente temen a Dios. Esta pandemia está sacando la realidad de nuestros corazones y lo está reflejando en las familias. Estos son algunos de los encabezados tristemente de las noticias. Abril 4, Fox News 40 de Nueva York. Algunas ciudades ven un incremento en violencia doméstica durante la pandemia. La gente no está acostumbrada a pasar tiempo en familia ni ve el valor de ella. Fíjense lo que dice Fox News, Estados Unidos, abril 7. Mujeres y niños están en un riesgo alto de violencia y abuso durante el aislamiento de la cuarentena. En 24 estados se ha incrementado del 10 al 30%. Virginia, Seattle, Charlotte, San Antonio, Texas se ha incrementado un 21% la violencia doméstica. Abril 10. Indiana, la violencia doméstica se convierte en un problema durante la pandemia. Mayo 1, Southwest Florida. Las llamadas sobre violencia doméstica se incrementan durante la pandemia del COVID-19. Nos urge aprender a temer a Dios y enseñarle a nuestros hijos lo mismo. Tristemente, en nuestros días la gente le tiene más miedo al hombre que al Dios mismo y se hace prisionero del hombre. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor de Dios es el que da vida y libertad. Proverbios 14:27. Necesitamos fomentar ese temor a Dios, porque Dios es digno de todo temor, pero también sabe bendecir a su pueblo escogido. Teme a Dios, guarda sus mandamientos para que recibas una gran bendición y los que te rodean aprendan a temer a Dios. Recuerda, teme, disfruta e inspira. Teme, disfruta e inspira. Espero que la meditación de la palabra del Señor de esta noche haya sido de bendición para ti. 8 versículos, pero muy poderosos, muy poderosos.